Como en todas las clases de literatura de esta unidad, vamos a partir del eje cronológico de la Edad de Plata. Ya sabéis que cuando hablamos de la Edad de Plata, hablamos de esa época literaria que llegaría más o menos desde 1898, es decir, desde final del siglo XIX, hasta la Guerra Civil Española, del 36 al 39. En esa Edad de Plata ya hemos visto algunos movimientos literarios y nos queda por ver la última generación, que es la de 27, a la que dedicaremos la clase de hoy. Os recuerdo que en un primer momento hablamos de los dos movimientos literarios que ocupan el final del siglo XIX y el principio del siglo XX, que son el modernismo y la generación del 98. Y recordad ahora qué características tenía que tener un grupo literario para ser generación, porque son características que vamos a recuperar ahora cuando hablemos del 27. Después, habíamos visto en la clase de ayer la literatura, antes de ayer, la literatura de las vanguardias. Y os dije que las vanguardias en realidad no son un movimiento literario, sino que son muchos movimientos artísticos muy breves que se superponen muchas veces unos a otros. Y yo sí que os expliqué que en literatura hay 4 movimientos literarios de vanguardia que sí que dan frutos consistentes, o que sí que dan frutos que han llegado pues hasta que ser estudiados hoy en día en los libros de literatura. Os hablé del futurismo, os hablé del cubismo, os hablé del dadaísmo y os hablé del surrealismo. De estas 4, sobre todo tendréis que recordar 2. Una, el cubismo. ¿Por qué? Porque el cubismo introduce el caligrama. Os recuerdo que el caligrama es aquel poema que en lugar de estar dispuesto en un verso debajo de otro, con los versos dibuja. Tenéis en los apuntes una torre Eiffel, esa torre Eiffel que tenéis es un caligrama. Por tanto, cuando los poetas, en lugar de colocar los versos en el orden que nosotros conocemos, usan los versos para dibujar formas, están utilizando lo que se llama el caligrama. Y ya os digo, el caligrama es el producto, la producción más importante del cubismo. La otra vanguardia que es importantísima y que tenéis que recordar, en las vanguardias yo os hablé de 4, pero la otra que tenéis que recordar sí o sí es el surrealismo, porque va a ser la vanguardia que va a dar mejores frutos, en la literatura en castellano, y en concreto va a ser una vanguardia que va a marcar a muchos de los escritores de la generación que vamos a ver ahora, que es la generación del 27. La generación del 27. Por tanto, estamos aquí. Y os quería decir una cosa, yo aquí me he ahorrado otra generación. Antes de la generación del 27, en castellano está la generación del 14, que es lo que en catalán se llama l'ausentisme. Si estudiáis literatura en catalán, el l'ausentisme es la generación del 14 en castellano, pero yo no lo he incluido aquí. Es para que veáis la cantidad de movimientos literarios que van sucediéndose, que muchas veces confluyen, que muchas veces tienen unos límites que son muy poco precisos, y todo eso, como ya os he dicho más de una vez, ese natural devenir de los movimientos literarios va a romperse completamente con la Guerra Civil Española, porque lo que va a venir después de la Guerra Civil Española va a ser algo completamente distinto. Entonces, estamos situados en la generación, en la generación del 27, y vamos a estar más o menos, entre 1925 y la Guerra Civil Española. O sea, menos de 25 no es fijo, ¿no? No, más o menos. Es que, en realidad, pensad lo que os he dicho, pensad que estos movimientos literarios tienen unos límites muy poco precisos. Yo ya os lo dije antes, la gente no se acuesta una mañana realista, una mañana romántica, y de la mañana siguiente se levanta realista. Entonces, en el caso además de la generación del 27, estos bordes son especialmente, o fluctúan especialmente, porque pensad que muchos de estos escritores del 27 son directamente deudores de las vanguardias. Empiezan escribiendo, la mayoría, obras literarias que están dentro de los movimientos vanguardistas. Lo que pasa es que después, como van a tejer unas relaciones de amistad, como van a tener contactos entre sí, como van a publicar en las mismas revistas, va a llegar un momento en que van a ser considerados una generación literaria.
y en este caso la generación del 27. Ahora hablaremos de por qué se llaman el 27 y por qué son generación literaria. Otra cosa muy importante que os quería decir es que cuando hablamos de la generación del 27 estamos hablando básicamente de poetas. Son poetas. En algún caso, como es el caso de Federico García Lorca, nos vamos a encontrar también con dramaturgos, es decir, con escritores de obras de teatro, pero van a ser excepciones. Y lo que no van a ser novelistas ni narradores. Van a ser básicamente, como os he dicho, poetas. Y son, sin duda, la generación de poetas más grande que ha dado nunca jamás la literatura en castellano. En ningún otro momento de la literatura en castellano han coincidido tantos buenos poetas y tantas buenas poetas en un periodo tan corto de tiempo como durante la llamada generación del 27. ¿Qué era lo que no había? Narradores. Son básicamente poetas, algún caso, como en el caso de Lorca, también van a escribir obras de teatro, pero son básicamente poetas. Mirad, aunque aquí tengáis esta nómina de la generación del 27, tenéis a Pedro Salinas, a Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vamos Alonso, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y Luis Cernuda, aunque tengáis esta nómina, si consultáis una buena antología de la generación del 27, hay como entre 40 y 50 nombres que se considera que forman parte de la generación del 27. Estos son los nombres absolutamente sobresalientes. Estos son los más destacados entre los destacados. Afortunadamente, en los últimos años se está haciendo una labor de investigación muy grande para rescatar el nombre de las mujeres que también pertenecieron al grupo del 27 o a la generación del 27. A esas mujeres que se las conoce como las sin sombrero, luego os explicaré por qué se las llama las sin sombrero, a esas mujeres que pertenecían a ese grupo del 27, la posguerra española las dejó completamente de lado. La mayoría estaban a favor de la República y todas eran mujeres que escribían y que eran intelectuales, y para el franquismo no había nada peor que una mujer roja, intelectual, republicana. Entonces, estas mujeres vivieron o en el exilio exterior o en el exilio interior, y su obra fue completamente, despreciada, hasta que hace como 10 años se ha producido una labor de investigación por parte de unas historiadoras y filólogas, y han ido saliendo a la luz obras de estas mujeres y se las ha reivindicado, en primer lugar, con un documental que tenéis aquí, un enlace que os lleva a él, que se llamaba Las sin sombrero, y creo que ya llevan 3 de Las sin sombrero. Si tenéis ocasión, mirad, aunque solo sea el principio del documental, donde explica quiénes eran estas mujeres, donde explica también por qué se las llamaba Las sin sombrero. Yo os lo voy a contar ahora de todas maneras. Y luego el resto del documental se dedica por bloques a diferentes figuras. Un bloque para María Zambrano, un bloque para María Teresa León, un bloque para Rosa Chacel, y así ya os digo, si no voy equivocada, llevan ya 3 de estos documentales. Por tanto, no solamente es la generación del 27, no solamente era esto, la generación del 27 también estaba formada por mujeres. Y ya os digo, afortunadamente la historiografía las está recuperando, pero sí que es verdad que en aquellos años, fijaos, ¿qué es esta foto que tenéis aquí? Pues esta foto viene a ser casi el momento en el que se hace una foto al nacimiento de la generación del 27. Se llama generación del 27 porque en 1927 la mayoría de estos grandes nombres que tenéis aquí, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Damaso Alonso, Rafael Alberti, la mayoría, no están todos, pero están casi todos los integrantes del grupo, se reúnen en Sevilla en el año 1927 en un congreso para reivindicar la figura de Luis de Góngora. No sé si os acordáis de Tercero, pero Luis de Góngora era el máximo representante de una corriente literaria que se llamaba el culteranismo, que hacía poemas que eran muy difíciles de entender, que eran poemas en los que lo importante era la forma más que el contenido, y que eran poemas llenos de recursos estilísticos. Eran poemas realmente difíciles. Durante un par de siglos, Luis de Góngora
estuvo también medio olvidado. Y los autores de la generación del 27, que van a considerar que la metáfora es la forma adecuada para expresarse a nivel poético, van a recuperar la figura de Luis de Góngora y se van a reunir en este congreso. Claro, los congresos eran cosa de hombres. Aunque hubiera mujeres que formaban parte del grupo, las mujeres no iban todavía a los congresos, porque eso era para los hombres. Y por eso, en esta foto nos faltan ellas, nos faltan las sin sombrero, nos faltan pues, María Teresa León, Rosa Chacel, Zambrano, etc. Además de la denominación de generación del 27, hay otros autores que proponen otros nombres. La de generación del 27 la proponen uno de los integrantes, Damaso Alonso, unos años después, pero se han propuesto otros nombres. ¿Qué otros nombres se han propuesto? Se ha propuesto, por ejemplo, el nombre de generación del 25. ¿Por qué? Porque la mayoría de los integrantes publican alguna obra esencial en su biografía, en el año 25. Los hay que proponen también generación de la amistad, porque las relaciones de amistad que establecieron entre ellos fueron fortísimas. Los hay que proponen la denominación de generación de poetas profesores, porque todos eran poetas y porque la inmensa mayoría se dedicó a dar clases. Antes de la guerra civil, durante la guerra civil y después de la guerra civil, muchos. En cualquier caso, a pesar de todas esas denominaciones, el nombre que ha hecho más fortuna y el nombre por el que hoy en día se conoce a este grupo poético es el de generación del 27. Repito, 27 porque es el año en el que se tomó esta foto y en la que prácticamente todos los integrantes se juntaron en este congreso en homenaje a Luis de Góngora, y generación, luego veremos por qué generación. Os recordaré las características que vimos en el caso del 98 y vamos a ver si en este caso también se aplican. Lo de las sin sombrero. ¿Por qué a las sin sombrero las llaman las sin sombrero? ¿Por qué se han quedado con ese nombre de las sin sombrero? Porque hicieron algo que hoy en día nos parece absolutamente normal, pero que en aquella época no lo era. A principios de los años 30 iban paseando por la Puerta del Sol Federico García Lorca, iba acompañado también por otros amigos, y iban acompañados por algunas de estas mujeres. Y estas mujeres, para reivindicar su libertad, se quitaron los sombreros en la Puerta del Sol. Esto que ahora están haciendo las mujeres iraníes de que se quitan los velos, bueno, pues, ¿qué les hicieron a ellas? Las apedrearon. Y entonces reivindicaron su derecho a ir sin sombrero, reivindicaron su derecho a llevar la cabeza descubierta, y ellas mismas se adjudicaron el nombre de las sin sombrero. ¿Sí? Pero fue eso, fue porque aquel día iban, yo creo que iban Lorca, Alberti y alguno más, no sé si iban también acompañados de Dalí, bueno, y en la Puerta del Sol las apedrearon por quitarse el sombrero, para que veáis que hay cosas que, en fin, que nosotros nos hemos olvidado de cómo era nuestra cultura hace unos años, pero en los años 30 la mujer tenía que salir a la calle con el velo cubierto. Nuestras madres iban con velo, nuestras madres no, mi madre ya no, pero mi abuela iba con velo, ni se le ocurría entrar a la iglesia sin él. Es verdad que luego fueron cambiando las cosas, pero en los años 30 cualquier mujer española que salía a la calle, que tenía más de 15 años, llevaba la cabeza cubierta. Bueno, luego os voy a explicar cuáles son las características de la generación del 27, pero hay un rasgo en el caso del grupo de la generación del 27 que sobresale sobre el resto de los rasgos en común que tienen, y es que casi por primera vez en la historia de la literatura ellos no se levantan contra el movimiento literario anterior. No sé si os acordáis, pero el romanticismo va en contra del neoclasicismo, el realismo va en contra del romanticismo, el modernismo va en contra del realismo, las vanguardias están absolutamente en contra de modernismo y generación del 98, les horroriza esa forma de escribir, piensan que son antiguallas, pero por primera vez los autores del 27 dicen, a ver, pero si a nosotros nos gusta la literatura de vanguardia y al mismo tiempo nos gusta Becker, si a nosotros nos gusta el surrealismo y escribimos obras surrealistas, pero al mismo tiempo reivindicamos a Góngora,
O nos encanta Unamuno. ¿Por qué nuestra poesía no puede ser la suma de la literatura de vanguardia más la literatura tradicional española? Y eso es lo que van a hacer. Van a ser capaces de aunar la tradición de la literatura española clásica. Les encanta Garcilaso, pero también les encanta la literatura medieval española. Recuperan los sonetos y al mismo tiempo escriben poemas surrealistas. Es decir, van a hacer una mezcla, van a coger lo que más les guste de los dos mundos, por decirlo así, y de eso va a surgir lo que hoy en día diríamos una fusión, absolutamente magistral. Oye, lo de cocina fusión, japonesa y española, o peruana y española. Bueno, pues ellos ya fusionaron la literatura española tradicional con la literatura española de vanguardia, y ya os digo, y el resultado fue la generación poética más importante que ha tenido nunca jamás la literatura en castellano. Hemos hablado de por qué son del 27 y vamos a hablar ahora de si son o no son una generación literaria. Cuando hablamos del 28 vimos que una generación literaria, en primer lugar, tiene que estar formada por escritores que tienen que tener edades próximas entre sí. Tienen que tener como máximo 15 años de diferencia entre el mayor y el más joven. Esto lo cumple la generación del 27. Entre el mayor, que es Pedro Salinas, y el más joven, que es Luis Cernuda, hay justo 15 años de diferencia. Como curiosidad, os diré que en el homenaje a Góngora, aquí, en el homenaje a Góngora, estaban los dos, estaba el mayor y el menor, estaba Pedro Salinas y estaba Luis Cernuda. Pero en esta foto no está Luis Cernuda, porque Luis Cernuda asistió como alumno de Pedro Salinas. Asistió al congreso como oyente, digamos, no como ponente. Eran el mayor y el menor, pero repito, Pedro Salinas era el profesor de literatura, o fue el profesor de literatura de Luis Cernuda. Por tanto, entre el mayor y el menor hay 15 años de diferencia. Además de todo eso, se conocen entre sí. Y no solamente se conocen entre sí, sino que tienen relaciones entre ellos, participan en los mismos actos, hemos visto lo del 27, pero hay más. Y además, muchos de ellos conviven en la residencia de estudiantes. En Madrid había una residencia de estudiantes donde vivían los hombres que recibían clases en la universidad, y incluso algunos de los profesores. Ahí estaba, por ejemplo, viviendo Juan Ramón Jiménez, del que os hablé cuando os hablé del modernismo. Juan Ramón Jiménez se va a convertir en el maestro del grupo, se va a convertir en el líder del grupo. Pero además de la mayoría de los integrantes de la generación del 27, allí también van a conocer, está viviendo con ellos, el pintor Salvador Dalí, el de los relojes derretidos, que seguro que os suena. Y de hecho, sí, el del bigote aquel. Y de hecho, Salvador Dalí y Federico García Lorca tuvieron una relación amorosa. Federico García Lorca era homosexual y Dalí tenía una sexualidad difusa. Ellos dos se querían mucho, ellos dos tuvieron una relación, pero llegó un momento en el que Federico García Lorca, que había tenido otras parejas homosexuales, quería mantener relaciones sexuales con Dalí, y a Dalí el sexo le daba pavor, porque por lo que se cuenta y por lo que cuentan los biógrafos autorizados de Dalí, él de pequeño sufría abusos sexuales por parte de un familiar. Y entonces Dalí tenía un problema muy serio con la cercanía física. De hecho, Dalí, después de romper con Lorca, se casó con una mujer, con Gara, y se cuenta que ellos dos no mantenían relaciones sexuales, sino que lo que hacía Dalí era pagar a hombres del pueblo donde vivían para que mantuvieran relaciones sexuales, y él miraba y se masturbaba mientras veía a su mujer manteniendo relaciones sexuales con otros hombres. De hecho, uno de los cuadros más famosos de Dalí se llama El Gran Masturbador. Si vais al Museo Reina Sofía, está además en la sala donde está el Guernica, y son como los dos cuadros más visitados de la sala, y está el Guernica de Picasso y El Gran Masturbador de Dalí. Entonces, ellos dos tuvieron una relación, ya os digo, sentimental, mientras vivían allí, y además allí también conocieron al cineasta Luis Buñuel, que es un director de cine fundamental también para entender la historia del cine español. Luego Luis Buñuel se tuvo que ir de España después de la Guerra Civil, como la mayoría de estos
que vivieron allí. Allí también estaba el músico Luis de Falla, que probablemente os suena, es uno de los músicos de música clásica más importantes de España. Y, por ejemplo, en un momento dado montaron una ópera en la residencia de estudiantes. El libreto, es decir, el texto, era de Dalí, la música era de Manuel de Falla, los decorados eran de Dalí y, por lo visto, Buñuel se dedicó a grabar la ópera, lo que pasa es que se ha perdido esa grabación. A ver, con Buñuel la relación fue extraña, porque Buñuel no era homosexual, pero era muy amigo de Dalí y de Lorca. Y aparentemente vivía la relación de ellos dos con normalidad, pero después de la muerte de Buñuel se encontraron unas cartas y los ponía, en fin, a caer de un burro, es decir, los llamaba, os podéis imaginar, insultos homófobos, los que os podéis imaginar, pero Buñuel les hacía una cara. Y la película, que en realidad es un cortometraje más importante del surrealismo español, que se llama Un perro andaluz, parece que el título está dirigido a Federico García Lorca. Es decir, que Buñuel le llama a Lorca perro. O sea, que ya os digo que, en fin, la cosa no era tan idílica como muchas veces se quiere presentar, pero en cualquier caso, se conocían allí, tenían relaciones entre ellos, tenían relaciones de amistad y algunos de algo más, pero esa es una de las características de las generaciones literarias, que tienen que tener entre ellos, en fin, intercambios. No es interesante esto que él salva, Sí, pero es que era así, pero es que era así. Bueno, la mayoría, además, como formación, la mayoría tienen una muy sólida formación intelectual. La mayoría han estudiado carreras universitarias, después se van a dedicar a ser profesores o van a ser profesores mientras escriben, y en algunos casos nos vamos a encontrar con gente que viene de la mayoría de clase media alta, y como por ejemplo en el caso de Federico García Lorca, que no tienen ni siquiera necesidad de trabajar. Federico García Lorca en toda su vida solamente ganó dinero dando unas conferencias en Nueva York, que estuvo viviendo unos meses en Nueva York, y se ganó algo de dinero dando unas conferencias allí en Nueva York. Unas conferencias sobre literatura y sobre el flamenco y sobre cosas que le interesaban. O sea, pero la literatura, sí, bueno, y porque venían de familias. En el caso de Lorca, además, él sí que se podía permitir el lujo de vivir de la literatura, porque Federico García Lorca desde el principio ganó mucho dinero con los libros que publicaba. Pero, y el resto, ya os digo, venían de familias de clase media alta, y por eso se podían dedicar a la literatura. No son todos los casos, pero la mayoría sí. En cuanto a la política, si tienen un rasgo, la mayoría de ellos, es que son liberales, es decir, están por el que cada uno piense lo que quiere, que cada uno haga lo que quiera. La mayoría son republicanos, aunque hay algún caso, como por ejemplo el caso de Gerardo Diego, que enseguida se declara franquista. O sea, a Gerardo Diego le va bien que Franco gane la guerra civil, le voy a decir las elecciones, madre mía. Le va muy bien que Franco gane la guerra civil porque Gerardo Diego era un hombre muy conservador y era un hombre al que ya le iba bien el régimen franquista. Pero la inmensa mayoría eran republicanos y algunos murieron por ello, en el caso de Federico García Lorca, y otros tuvieron que salir de España después de la Guerra Civil Española, porque sabían que si se quedaban en España probablemente los iban a matar o los iban a llevar a la cárcel, y otros que se quedaron en España vivieron lo que ya os explicaré en el tema siguiente, que se conoce como el exilio interior. Es decir, tú estás en España, tú vives aquí, pero tienes que tener lo que hoy en día se llama un perfil bajo, que no se den cuenta de que estoy aquí, no tengo que sobresalir mucho, no tengo que significarme mucho, porque soy sospechoso, porque he escrito lo que he escrito y era amigo de quien era amigo. Ese es el caso, por ejemplo, de Vicente Alexandre. Además de todo eso, colaboran también en revistas literarias de la época, muchas veces revistas que ellos mismos crean, revistas de literatura, no tenéis que pensar en el Ola ni nada por el estilo, aunque yo os digo, si se sigue la historia de estos a través del Ola, madre mía lo que saldría. Por tanto, la mayoría de las características de la generación del 27 las cumplen, y las cumplen de sobra. Aquí tenéis un vídeo, y en este vídeo, aparte de que se hace un repaso a la nómina del 27 y a las características que os he explicado, también se habla de las diferentes etapas que tienen los autores del 27, que son básicamente 3 etapas.
En su primera etapa, los autores del grupo están por lo que ellos van a llamar la poesía pura. La poesía pura es poesía entendida como juego, el arte por el arte. No va a ser una poesía que refleje los problemas de su tiempo. Y esa primera etapa va a ir más o menos justamente hasta el 27. A partir del 27 y después durante la Segunda República y durante la Guerra Civil Española, cuando las cosas se ponen feas y empiezan a ver que hay riesgo de una involución y que hay riesgo de que, en fin, de que en España pase algo muy grave, y ya no digo durante la Guerra Civil, su poesía se va a rehumanizar. Rehumanizar quiere decir que van a escribir una poesía que trate temas que ya tengan que ver con las preocupaciones existenciales y también con las preocupaciones sociales. Y en esta etapa de rehumanización, la mayoría van a escribir obras surrealistas. Luego veréis un ejemplo de Federico García Lorca. El surrealismo les sirve para trasladar esas preocupaciones personales, pero también esas preocupaciones sociales. Y todos los escritores importantes del grupo van a tener como mínimo una obra surrealista. Todos, excepto Pedro Salinas, que era el mayor y que él decía que ya le había pillado un poco viejo para intentar tanta modernidad. Pero la mayoría tienen como mínimo una obra, y una obra muy importante, surrealista. Y luego, después de la Guerra Civil Española, por lo que os he contado, después de la Guerra Civil Española, el grupo ya se considera desmembrado. ¿Por qué? Pues porque en algún caso algunos lo han matado, como a Lorca, del que os hablaré ahora. Y los que se quedan en España viven en el exilio interior, excepto Gerardo Diego, que se lleva bien, y los que están fuera de España viven en el exilio exterior. Por tanto, el grupo ya ellos van a continuar escribiendo en el exilio, algunos van a continuar escribiendo en España, ya lo veremos en el tema siguiente, pero sí que es verdad que ya no tienen relaciones entre ellos como antes, ya no publican en revistas, se ha roto el grupo y ya pues cada uno tira por su lado. Algo que no os he dicho es que en el año 1977 le dan el Premio Nobel de Literatura a uno de los integrantes del grupo. En el año 1977 le van a dar el Premio Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre, que es este nombre que tenéis aquí subrayado. Y no sé si lo sabéis, pero cuando se da el Premio Nobel de Literatura, el Premio Nobel de Literatura, me imagino que, en fin, sabéis que es el premio de literatura más importante que se da en el mundo, el de más prestigio. Bueno, además te dan más de 1 millón de euros, o sea, no es tontería. Pero no es solamente el dinero que te dan, sino que te den el Premio Nobel de Literatura implica que te invitan a congresos, que vendes muchísimos libros, es decir, es una proyección que hace que seas, pues eso, que entres en el club de escritores más exclusivos del mundo. Entonces, en el 77 le dan el Premio Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre y cuando argumentan, porque se lo dan, porque cuando dan un premio Nobel de lo que sea, argumentan por qué, cuando se lo dan a Vicente Aleixandre le dicen que le dan el Premio Nobel de Literatura no solamente por la calidad de su obra, sino que se lo dan en nombre de toda su generación. Es decir, que el Premio Nobel de Literatura que le dan a Federico García, que le dan a Vicente Aleixandre, en realidad se lo están dando a toda la generación del 27. Esto no se puede hacer, el Premio Nobel de Literatura es unipersonal. Por eso, claro, tenéis que pensar también que en el 77 ya había bastantes que habían muerto. Entonces, a los que habían muerto, es un premio que nunca se da póstumamente, se tiene que dar a un autor vivo o autora viva. Entonces, se lo dan eso a uno que está vivo y además tienen mucho cuidado. No se lo dan, Gerardo Diego también vivía en aquellos años, no se lo dan a alguien abiertamente franquista y tampoco se lo dan, por ejemplo, a Rafael Alberti, que había vuelto del exilio y que había estado militando toda su vida en el Partido Comunista y que había estado viviendo en Cuba. Claro, ya se lo dan a alguien que sea significativo, pero que no sea ni el más extremo del grupo, ni por un lado ni por otro. Pero en cualquier caso es un premio Nobel muy bien dado, muy bien dado. Es muy curioso lo de Vicente Aleixandre porque fue un hombre que no salió de España después de la Guerra Civil Española porque estaba muy enfermo. Él sufría de los riñones, él tenía infecciones continuamente y tenía muchos problemas. Y entonces, desde muy joven era el que se iba a morir pronto. Entonces no salió de España después de la Guerra Civil porque era un peligro para él. Bueno, pues al final vivió hasta los 90 años.
Esto que se dice de las mujeres de mujer enferma, mujer eterna, pues le vale para él, ¿eh? Hombre enfermo, hombre eterno, ¿eh? Parecía que no, pero al final no, ¿eh? Bueno, de los autores del 27 os podría hablar de todos ellos y de todas ellas, o de las más importantes, pero me voy a centrar solamente en uno, que es seguramente el que más fama ha tenido y que más trascendencia también ha tenido en el mundo, yo diría. Mirad, Federico García Lorca nació en Granada. Si vais a Granada se pueden visitar 2 o 3, yo creo que son 3 ya, de las casas de la familia. Ya os he dicho antes que, como la mayoría de los integrantes del 27, Federico García Lorca venía de una familia bastante adinerada y si vais a Granada capital, en el centro de Granada, ahora ha quedado lo que era la casa que estaba en la huerta, una de las casas que tenía el padre que estaba en la huerta, y de hecho se llama la Huerta de San Vicente. Y cuando Granada ha ido creciendo, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Granada ha sido preservar esa casa de Lorca, y lo que ha hecho ha sido rodearla de un parque. Entonces hay un parque alrededor de la casa y la casa se conserva y se puede visitar como casa museo. Y luego hay una lo quería decir tan rápido, una en Fuente Vaqueros y otra en otro pueblo que es, ahora me sale Covarrubia, pero no es Covarrubia, ya os lo diré. En fin, 3 casas de Lorca que se pueden visitar. Yo he visitado la de la Huerta de San Vicente, la que queda en Granada, y luego la de Fuente Vaqueros. Estas 2 ya os digo que se visitan. Venía, como os he dicho, de una familia de clase media alta. Su padre era terrateniente, tenía mucho dinero y tenía muchas tierras en Granada. Su madre era maestra y era la segunda mujer del padre. El padre estuvo casado otra vez y de la primera mujer no tuvo hijos. La segunda mujer, la primera mujer murió, se casó con la segunda mujer y tuvo a Lorca y a dos hermanas. Lorca tenía 2 hermanas. Luego su padre murió cuando era adolescente y se quedaron su madre y sus hermanas. De todas maneras, tenéis que pensar que es verdad que Lorca es el más emblemático de los poetas, el que más fama ya tenía en vida, pero seguramente si Lorca hoy tiene el lugar que tiene en la historia de la literatura española es, con casi total seguridad, por su muerte. A Lorca, a principios de la Guerra Civil Española, pensad que la Guerra Civil Española estalla cuando Franco da el golpe de Estado del 18 de julio. Y Lorca tiene billetes para salir corriendo de España e irse a Argentina, donde van a estrenar la última obra de teatro que ha escrito, que es La Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba no se estrenaba en España, sino que había una actriz muy famosa de la época que se llama Margarita Xirgu y hacía Las Américas, entonces iba a estrenar la obra de Lorca en Buenos Aires. Y Federico García Lorca tenía billete para irse a Buenos Aires al estreno de La Casa de Bernarda Alba. Pero él se entera de que han ido los falangistas, es decir, los franquistas, han ido a buscarle a su casa en Granada y que como no lo han encontrado, han maltratado a su madre y a sus hermanas, que les han pegado con las pistolas y todo eso. Entonces, él va a Granada para ver cómo están su madre y sus hermanas. Claro, se mete en la boca del lobo, porque Granada enseguida cayó en manos de franquistas. Entonces, en cuanto él llega a Granada y ve que la cosa está tan mal, se va a casa de unos amigos suyos, de los hermanos Rosales, que eran franquistas, que eran falangistas, y eran muy amigos suyos. Y entonces ellos le dijeron: vente a casa, que nosotros te vamos a proteger. Entonces, él está unos días en casa de los Rosales, pero los mandan a una misión alejados de Granada, y en esos 2 días que ellos están fuera, otros franquistas entran en casa de los Rosales, se llevan a Lorca, le hacen un simulacro de juicio, se lo llevan una madrugada y lo matan a tiros. A él, a 2 maestros republicanos y a un banderillero, a un torero, de los que ponían banderillas. El que lo mató después iba por toda Granada diciendo: le he metido 3 tiros en el culo por maricón. O sea, se sabe el nombre de la persona que lo mató y todo eso. ¿Qué ha ocurrido? Que no se ha encontrado el cadáver de Lorca.
El cadáver de Lorca está en una cuneta, como tantos otros cadáveres de la Guerra Civil Española. Me imagino que sabéis que España es el segundo país del mundo que tiene más muertos en la cuneta después de Camboya. Solamente nos gana Camboya. Seguimos siendo el segundo país del mundo con muertos en la cuneta de la Guerra Civil Española. Y bueno, y el caso es que Lorca se suponía que estaba enterrado en un sitio. Hace unos años levantaron todo y no lo encontraron. Se suponía que estaba en otro sitio. Hace como 5 años volvieron a excavar y tampoco lo encontraron. Y hay malas lenguas. Bueno, la familia de Lorca siempre se ha opuesto a que busquen el cadáver. Lo que está seguro es que está en una zona de las afueras de Granada que es un barranco, el barranco de Lizna. Eso es seguro. Pero claro, es una zona muy grande y no pueden levantarla entera. Entonces, la familia siempre se ha opuesto a buscar el cadáver y las malas lenguas dicen que la familia siempre se ha opuesto a que busquen el cadáver porque no lo van a encontrar. Porque en realidad, cuando lo mataron, la familia pagó mucho dinero para que les devolvieran el cuerpo y que el cuerpo está en una de las casas de Lorca. Eso es lo que se dice. Esas son las malas lenguas. Porque ya os digo, 2 veces han hecho excavaciones donde supuestamente estaban y no lo han encontrado. En fin, en cualquier caso, su muerte lo convirtió en un mártir y también lo convirtió en un aviso para navegantes. Porque los de la generación del 27, pero también los del 98, los modernistas, los vanguardistas, los de la generación del 14, todos los intelectuales y todos los escritores de aquel momento dijeron: si se han atrevido con Lorca, se atreven con cualquiera. Porque la fama de Lorca era enorme. Era un hombre que era muy guapo, que era un hombre muy simpático, era un hombre encantador. Decían que se enamoraban de él hombres y mujeres y que en realidad era como una especie de fuerza de la naturaleza que cuando entraba en una sala se convertía en el foco de atención. A mí, para comparar el impacto de la muerte de Lorca hoy en día, solamente se me ocurre, son ejemplos tontos, pero solamente se me ocurre que hubiera una guerra civil en Argentina y en las primeras semanas de la guerra cogieran a Messi y lo mataran. Es lo único que se me ocurre hoy en día para que entendáis el impacto. Si veis la película de la que os hablé el otro día sobre Unamuno, la de cuando acabe la guerra, en la película retratan en un momento dado cómo Unamuno se entera de que han matado a Lorca. Y Unamuno no se lo puede creer, porque todavía al principio de la guerra civil, Franco vendía que él había venido a España por el orden y que iba a ser una dicta blanda. No una dictadura, sino una dicta blanda. Claro, también es cierto que parece que a Lorca lo mataron sin el consentimiento de Franco. Y que cuando Franco se enteró de que habían matado a Lorca, se puso como una fiera. Porque claro, Franco vendía al extranjero la imagen de que España era un desastre, de que España era un caos y de que él venía a poner orden y que no se iban a tomar represalias ni nada por el estilo. Pues imaginaos, matan a Lorca a las 3 semanas de empezar la guerra, porque lo que os he contado, o sea, Franco da el golpe de Estado el 18 de julio y lo que os he contado, y Lorca muere a principios de agosto del 36. Entonces, para que veáis. Y ya os digo, parece que lo mataron sin el consentimiento de Franco. Pero claro, Lorca era alguien que en Granada, igual que despertaba muchísimos amores, despertaba muchísimos odios. Imaginaos lo que era Lorca, o sea, el intelectual, el moderno, el que se ha ido de Granada para triunfar en Madrid y en Nueva York, el que estrena obras de teatro a las que quiere ir todo el mundo, el que vende más libros que nadie, el que es requerido en todos los sitios. Claro, imaginaos, la caverna, es decir, los de extrema derecha, homosexual, los de extrema derecha, o sea, Lorca era lo peor para ellos. Y ya os digo, parece ser que fue más una cosa dentro de Granada que una cosa que viniera dictada directamente por Franco, que las cosas como son, las cosas como son. Bueno, en cualquier caso, de Federico García Lorca, aparte de su vida, que ya os he dicho que lo convirtió en un mártir, lo convirtió en un mártir y como os he dicho también, en un aviso para navegantes, porque escritores que hasta ese momento permanecían en fin, tibios, o mostraban una actitud tibia ante el golpe de Estado, de bueno, esto no va a ser para tanto, tal, esto va a ser como Primo de Rivera, en fin. Claro, cuando vieron que habían matado a Lorca,
se volvieron más militantes. Era como, es que el próximo podemos ser nosotros y nadie está a salvo, porque si se han atrevido con Lorca, no se van a atrever con nosotros que somos unos mindundis. Sí. Bueno, ¿qué características tiene la obra de Lorca? Mirad, la obra de Lorca es básicamente poética y teatral. Él es la excepción del grupo porque él sí que escribió obras de teatro y además con bastante éxito. Y es más, a medida que fue pasando el tiempo, él cada vez escribía más obras de teatro, cada vez se dedicaba más al teatro. ¿Por qué? Porque él consideraba que el teatro servía para mostrar comportamientos incorrectos y para que la gente pudiera verlo sobre el escenario y pudiera reflexionar y pudiera recapacitar. Entonces, es verdad que nunca dejó la poesía, pero también es verdad que en los últimos años de su vida se dedicó más al teatro que a la poesía. Es un poco irónico o es un poco curioso, ¿no? Hablar de la obra de Lorca cuando estamos hablando de un hombre que mataron con 38 años. Entonces, claro, vamos a dar por hecho que las obras de Lorca, como por ejemplo La casa de Bernarda Alba, son obras de madurez, pero en realidad en otros autores serían obras de juventud. ¿Y qué habría sido, o sea, qué habría escrito Lorca si en lugar de matarlo a los 38 vive como Vicente Aleixandre hasta los 80 o hasta los 90? ¿Qué habría escrito Lorca? ¿Sí? Como os he dicho, se dedicó fundamentalmente a la poesía y se dedicó fundamentalmente al teatro más en los últimos años de su vida. En el caso de la poesía, Lorca fue sobre todo conocido, lo que le dio fama fue el romancero gitano. El romancero gitano son una serie de poemas escritos en forma de romance, versos de 8 sílabas que riman en asonante los pares, y que tienen como protagonista fundamentalmente a los gitanos. No sé si os suena Verde que te quiero verde, verde mirto, verde rama. Vale, ese es uno de los romances que se incluyen en el romancero gitano. El romancero gitano le da una fama instantánea a Lorca. Pero también es verdad que a veces tenemos esa idea de Lorca ahí como agitanado, como la cosa del flamenco y de todo eso, pero él era mucho más que eso. En el año 1929, Federico García Lorca se va a Nueva York porque ha tenido una historia de amor con un escultor, y el escultor ha dejado a Lorca para casarse con una mujer porque no tenía tan claro lo de su homosexualidad, y Lorca tiene un desengaño amoroso terrible y hace lo que hacen los ricos cuando tienen un desengaño amoroso: se van de viaje. Los pobres lloramos en nuestra habitación y los ricos se van de viaje, y además se van de viaje con lo que suponía entonces irse a Nueva York, que no era como hoy en día, que es relativamente barato. Entonces se iban a Nueva York, en fin, los mega ricos. Bueno, total, se va a Nueva York con tan mala suerte. ¿Vosotros sabéis qué es lo que, os acordáis de qué es lo que pasa en Nueva York en el año 1929? ¿Os suena esta fecha? El crack de la bolsa de Nueva York, que se hunde la bolsa de Nueva York y la economía americana, pero luego como consecuencia de la economía americana también, o como, en fin, efecto colateral, luego también la europea y todo eso, la economía americana se hunde, y cuando él llega a Nueva York en el 29 ve enormes filas de gente pidiendo para comer, niños en la calle abandonados, gente que se suicidaba porque estaban en la ruina más absoluta. Y claro, él sale de España queriendo curarse, ¿sí? Y resulta que se va a Nueva York, y en Nueva York se encuentra con unos paisajes y unas personas que lo están pasando mucho peor de lo que lo está pasando él. Y esa vivencia, Federico García Lorca la refleja en un libro del que comentaremos el próximo día un poema, que es Poeta en Nueva York, que es la obra surrealista de Federico García Lorca. Y a mí, por ejemplo, de Lorca, el romancero gitano no me gusta tanto como Poeta en Nueva York. Me parece una obra maravillosa. Entonces, el próximo día lo comentaremos y os pondré una canción de Loquillo que justamente pone música a este poema, el poema de la obra de Nueva York.